formalmente a nuestra reunión. Señor secretario, le cedo la palabra. Señoras invitados especiales, amigos rotarios, muy buenos días. Preside la reunión virtual del miércoles 8 de septiembre de 2021, correspondiente al segundo año del segundo centenario del Rotary Club de Buenos Aires, el doctor Juan Llamazares. Hoy contamos con la gratísima presencia del señor embajador de la República Federativa de Brasil, don Reinaldo José de Almeida Salgado. Luego de ser presentado por el consocio Miguel Maxwell, será designado como invitado de honor del Rotary Club de Buenos Aires. Señor embajador, le damos una muy cordial bienvenida y recordamos que ayer se celebró la fecha patria de la hermana república. Nuestro invitado y orador de la fecha es mi querido amigo el licenciado Eduardo Amadeo, a quien también le damos una muy cordial bienvenida. Nos hablará sobre Argentina y el desafío del futuro. El orador será presentado y entrevistado por la periodista Clara Mariño, quien también coordinará las preguntas que se le formulen. El próximo miércoles 15 de septiembre retomaremos los almuerzos presenciales con un aforo de 70 personas y tendremos como orador al licenciado Guillermo Oliveto, quien nos hablará sobre contexto, consumo y negocios en el nuevo hábitat viral. Para aquellos que participen del encuentro en forma remota, el mismo será transmitido en forma directa a través de la plataforma Zoom. Avisos parroquiales. Este lunes dio comienzo el Año Nuevo Judío 5782. Les deseamos mucha felicidad a todos nuestros queridos amigos que hoy empiezan a festejar su nuevo año. Shana Tová. Quiero agradecer en nombre del club al presidente del Banco Rotario de Elementos Ortopédicos Breo, señor Carlos Pitosia, por la donación que nos ha hecho llegar, a través del capítulo médico, de 3 bastones, 2 andadores, 2 sillas de ruedas y 2 pares de muletas. Los mismos serán entregados a la parroquia San José del Boquerón en Santiago del Estero, conjuntamente con nuestro club. El Hogar Niño de Jesús de Chacarita, jardín maternal para madres solteras, necesita de alguna biblioteca y armarios para guardar libros y juguetes de los chicos. Si alguno de los socios tiene este tipo de muebles en desuso y los quisiera donar, les pido por favor que se comuniquen directamente con Luis Curuchet. A propósito de la relevante actuación de nuestro capítulo de educación, deseo recordar a una de las figuras más importantes de nuestra historia, a nuestro prócer Domingo Faustino Sarmiento, con motivo de cumplirse el próximo sábado un nuevo aniversario de su fallecimiento. Quisiera recordarlo con una de sus frases: hombre, pueblo, nación, Estado, todo está en los humildes bancos de la escuela. Hoy nos visitan la señora Analía Lombardo, del Rotary Club de Catedral al Sur, los doctores Juan José Oquequi y Armando Venegas, invitados por nuestro presidente Juan Llamazares, y el señor Santiago Soldati, invitado por nuestro consocio Juan Pablo Magliera. A todos ustedes, muchas gracias por acompañarnos y sean muy bienvenidos al Rotary Club de Buenos Aires. Le cedo ahora la palabra al consocio Miguel Maxwell para la presentación del invitado de honor. Adelante, Miguel, por favor. Muchas gracias, Federico. Buenas tardes a todos. Agradezco en especial a la Junta Directiva que preside Juan Llamazares que me hayan dado la posibilidad de presentar al invitado de honor, Su Excelencia, el embajador de la República Federativa del Brasil, don Reinaldo José de Almeida Salgado. Nació Reinaldo en 1965 y muy joven se incorporó al Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil, incluso antes de graduarse en el Instituto Río Branco. En el Ministerio ocupó diversos cargos, entre ellos el de coordinador general de las negociaciones Mercosur-Unión Europea en los años 2002 y 2003. Fue jefe de las divisiones de integración regional 2006 y 2007 y del Mercado Común del Sur 2007 a 2010. También director de los departamentos del Mercosur Energía 2015-2016 y Sostenibilidad Ambiental 2016-2018. También secretario de Negociaciones Bilaterales en Asia-Pacífico y Rusia, y secretario de Comunicación y Cultura en 2020.
Tiene amplia experiencia en negociaciones bilaterales, regionales y multilaterales, y se desempeñó, entre otros, como coordinador nacional de la Comisión de Comercio del Mercosur. En 2007 y 2010 fue coordinador brasileño alterno del Grupo Mercado Común y del Foro de Consulta y Concertación Política del Mercosur en 2012 y 2015. Fue negociación adjunto brasileño en las negociaciones que se produjeron en las reuniones de la Conferencia de las Partes, de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y en conferencias congéneres referentes al Protocolo de Kioto y al Acuerdo de París, entre 2016 y 2018. Presidió también en esos años la Comisión Política del Octavo Foro Mundial del Agua e integró el board del Fondo Verde para el Clima en 2019. En el extranjero estuvo destinado en la Embajada de Brasil en Londres, también en la Embajada en Caracas y en la misión de Brasil junto a las Comunidades Económicas Europeas en Bruselas. Y estuvo en Argentina también. Fue ministro consejero de la Embajada de Brasil en Buenos Aires entre 2010 y 2012. En síntesis, una vida dedicada a la diplomacia, mucha experiencia y un profundo conocimiento del Mercosur y de la Argentina. Sin lugar a dudas, el Brasil nos honra al enviar en su representación a una personalidad tan distinguida. Quiero ahora compartirles, para cerrar, un párrafo que creo que describe muy bien el significado de esta relación bilateral de nuestros dos países. El Brasil y la Argentina mantienen una alianza estratégica que hizo posible que la región se transformase y sea percibida como un espacio de paz, convergencia política e integración económica. Se trata de una alianza fundada en la convicción de que ambos países compartan, como política de Estado y deseo de las sociedades, un proyecto permanente de cooperación que contribuye para la construcción de un futuro de prosperidad y madurez democrática en los dos países y en su entorno. La fuente de este párrafo es la propia Embajada del Brasil en Argentina, y no puedo coincidir más con ella. Señor embajador, le hago llegar nuestra más cordial bienvenida a este centenario club de amigos y junto con ella nuestros mejores deseos de éxito en su gestión. Cuente para ello con todo nuestro apoyo. Los saludo muy cordialmente. Señor embajador, don Reinaldo José de Almeida Salgado, embajador de la República Federativa de Brasil. Ha sido usted elegido invitado de honor de este club, máxima distinción que otorga esta entidad por ser usted embajador de la República Federativa de Brasil. Al recibirlo en este ambiente de amistad y propósitos desinteresados, en nombre del Rotary Club de Buenos Aires, me complazco en expresarle nuestra más cordial bienvenida. En alguna próxima reunión presencial le haremos entrega del diploma, el pin rotario y la galleta, que es el distintivo que usamos en nuestras reuniones presenciales. De modo entonces que, nuevamente, muy bienvenido al Rotary Club de Buenos Aires, señor embajador. Le cedo. No, muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, Miguel, por la presentación. Es un placer estar acá por esa reunión de Buenos Aires. Les agradezco la amabilidad de la invitación de hablar en esta oportunidad que es muy especial. Ayer se cumplieron 199 años de independencia en nuestro país. Recibimos en la Casa de Brasil al canciller Felipe Solá, lo que afianza aún más las relaciones bilaterales. Es la primera vez que voy a una reunión de Rotary desde hace prácticamente 40 años. Y después les explico un poco eso. Pero como Miguel le dijo a ustedes, mantengo con Argentina vínculos profesionales y personales desde hace mucho tiempo, con mi experiencia en varios foros de Mercosur, como ministro consejero en Buenos Aires hasta hace 10 años más o menos, ¿no? He tenido, por lo tanto, la oportunidad de presenciar de muy cerca la evolución de nuestras relaciones bilaterales y tener hoy el privilegio de formar parte como embajador de Brasil de la conducción de esta relación es para mí un gran honor, un gran orgullo.
hay una frase que siempre repito, pero creo que vale la pena repetir siempre, que es que estoy convencido que la relación entre Brasil y Argentina es esencial y estratégica, que sirve a los intereses permanentes de los dos países y que ha traído beneficios concretos al conjunto de nuestras sociedades. Hay disposición para trabajar de forma constructiva para avanzar nuestra agenda de intereses comunes que no son pocos. Ustedes saben, Brasil es el primer socio comercial de Argentina. Nuestro comercio no es un comercio cualquiera, es un comercio de altísima calidad de parte a parte. Tal vez con ningún otro país del mundo el intercambio bilateral de Brasil tenga tanta calidad. Las manufacturas, sea de origen industrial o agrícola, son más del 90% de exportaciones de Brasil hacia Argentina y algo cercano al 80% en el caso de las exportaciones argentinas a Brasil. Las inversiones mutuas son muy relevantes, son cerca de 150 empresas brasileñas y argentinas, con inversiones de 17 mil millones de dólares, generando 53 mil empleos directos, más de 60 empresas argentinas en Brasil, con inversiones de 10 mil millones de dólares, generando 43 mil empleos. En tiempos normales, recibimos en Brasil cada año más de 2 millones de turistas argentinos. 1 en cada 3 turistas extranjeros que van a Brasil son de Argentina. Y espero que en breve podamos volver a esos números cuando se abran las fronteras. Además de esas importancias, y no me alargo mucho, señor presidente, además de esa clara importancia de sistemas de comercio e inversiones, tenemos una frontera de 1.260 kilómetros. Importante cooperación en áreas estratégicas como nuclear, defensa, espacial, sea tecnología e innovación. O sea, una relación muy compleja y que abrange prácticamente a todas las áreas objeto de políticas públicas. Y más allá, ya que también son cercanos los lazos que unen nuestras sociedades, nuestros empresarios. Déjenme hablar un poquito más para concluir, señor presidente, sobre mi relación con el Rotary Club. Porque de alguna forma, como les dije, es la primera vez en casi 40 años que voy a una reunión de Rotary, porque yo fui estudiante de Rotary Club, desde Brasil hacia Canadá. Y de alguna forma estoy aquí hoy por haber sido estudiante de Rotary, porque antes de ir a ese año fuera de Brasil por intercambio, quería ser ingeniero. Cuando regresé tenía la seguridad absoluta de que quería ser diplomático. Así que, de alguna forma, mi futuro también fue diseñado en unas reuniones de Rotary en una ciudad muy pequeña, un pueblo de 2.000 habitantes ahí en Canadá. Así que también es para mí un placer regresar a reuniones de Rotary que tuvieron tan importante en mis decisiones de vida. Muchas gracias. Muy bien, gracias a usted. Bueno, le cedemos la palabra entonces a Clara Mariño para hacer las presentaciones del caso. Adelante, Clara. Muchísimas gracias, presidente Llamazares. Le damos la bienvenida a nuestros auspiciantes, BDO Becher y Asociados, Bertora y Asociados, Capital Markets Argentina, Casaña Abogados, Colonia Express, Iribarren Castex Pols Abogados, Lanuse Consultores, Leonhard & Dietel Abogados, Libertador Hotel, Medicals, Productos Farmacéuticos Dr. Gray, Radio Mitre, Recuperos y Mandatos, Rutini Wines, Saraco, Silver Cloud Advisors, SMS Latinoamérica, San Martín Suárez y Asociados, y Winvest Wealth Management. Nuestro orador de hoy es el licenciado Eduardo Amadeo, que ha sido presidente del Banco Provincia, secretario de Desarrollo Social, secretario de Prevención y Lucha contra el Narcotráfico, ha sido embajador argentino ante los Estados Unidos, jefe de gabinete de la Presidencia del Mercosur, diputado nacional, presidente de la Fundación Observatorio Social, presidente de la Asociación Argentina de Políticas Sociales, y ha publicado 3 libros realmente muy importantes. La salida del abismo,
país rico, país pobre, políticas sociales, el desafío estructural. Eduardo, es un gusto verte y escucharte. Muchas gracias, Clara. ¿Se me oye? Sí, muy bien. Perfectamente. Bueno, gracias. Bueno, muchas gracias. Es un gustazo para mí estar hoy en el Rotary, sobre todo con la cantidad de amigos de tantos años que veo, con quienes hemos hecho cosas muy interesantes a lo largo de la vida, y encontrar un auditorio tan interesante para dialogar y para dejar las ideas. Les decía recién, frente a algún comentario que alguien hizo sobre si yo les iba a traer buenas noticias, quiero decirles que no les traigo ninguna buena noticia. Pero sí traigo una cantidad de preguntas que son centrales y que van a marcar la vida política argentina por los próximos 6 meses y que tienen que ver con el tema del futuro, que es el tema esencial de la vida de las personas y los pueblos. Anticipo mis conclusiones. Yo quiero decirles que estamos frente a un tema muy clave, un momento esencial de la vida argentina, con un contenido no solamente económico o político, sino también cultural. Trataré de explicarlo. No tenemos recursos para errores, no nos podemos equivocar ninguna vez más. Y el sistema político tiene que producir un cambio estructural y sistémico. No hay espacios para cambios parciales. No hay soluciones en el margen, como decimos los economistas. Y este tema respecto de la densidad de las soluciones se va a plantear con muchísima fuerza en los próximos meses y va a representar un desafío enorme, no solamente para nosotros los políticos, sino para toda la sociedad. He preparado un PowerPoint que le pediría a Carolina que me ayude a pasarlo, por favor. Yo puse futuro, sí se puede. Como ustedes saben, yo he trabajado mucho con el expresidente Macri y entonces el sí se puede lo pongo lo uso para preguntarnos, ¿se podrá? Por eso le pongo los signos de interrogación, porque insisto, tenemos por delante un desafío enorme. Adelante, Carolina. Ya que lo van a recibir a Guillermo Oliveto, y los felicito porque es un excelente analista, le copié una frase que él publicó en el diario La Nación, que dice: la sociedad está hastiada, vive en implosión y la mirada sobre el futuro está nula. Y es muy impactante ver la centralidad que tiene la palabra futuro en todas las encuestas. Los políticos la están tomando ahora en la campaña, pero como bien dice Guillermo, ni en el 2001 la gente llegó a este nivel no solamente de tristeza, sino de incertidumbre. Y el tema central respecto de esto es que es imposible, y es casi una obviedad, es imposible construir sin futuro. El futuro ordena el presente. El futuro genera instituciones. Cuando uno construye futuro, piensa futuro, construye instituciones que le dan solidez, que le dan seguridad. El futuro define las alianzas, para dónde voy a ir y con quién. Obliga a evaluar y a corregir el camino al futuro. Moviliza capacidades, no solamente en el país, en la vida cotidiana, en la empresa, en la familia, y además un buen futuro se reproduce. Pero, vamos Carolina, como ustedes verán, el problema es que la Argentina viene ya de un largo proceso en el que el futuro ha sido solamente superar las crisis. Yo tengo una teoría, yo he tenido la suerte, el honor de ser un activo participante en los últimos 40 años de la vida política, he trabajado al lado, pegado a 3 presidentes, y el otro día reflexionaba que cada vez, desde la vuelta de la democracia, que cada presidente le pasa el bastón de mando a quien le sigue, le entrega una mochila con dinamita. Y el trabajo central es tratar de evitar que la dinamita explote, y no lo hemos logrado. Y no podemos recordar planes de futuro, solo programas de coyuntura. Recordamos el Austral, que fue un plan fantástico
pero que no pudo superar las restricciones políticas, el primavera, la convertibilidad. O sea, nuestro futuro ha sido lamentablemente por mucho tiempo una suma de presentes frustrados, donde no hemos logrado construir transformaciones estructurales, a pesar de que muchos de los presidentes plantearon estas transformaciones estructurales, pero que no consiguieron sobrevivir. Y esto nos ha llevado a un proceso sistemático de desinversión o de inversión solo con estímulos extraordinarios, un empobrecimiento irreversible, del cual voy a hablar en un segundo, endeudamiento y defaults, y además una centralidad para mí insostenible alrededor de los recursos naturales. Voy a demostrar en un minuto cómo no es cierto que nosotros somos un país rico. Perdón por este inicio depresivo, pero debe servirnos como desafío para la construcción del futuro, porque el futuro no puede ser una suma de presentes. El futuro no puede ser solamente tratar de superar el último conflicto con el que me encontré. Adelante, Carolina. Pero además, el problema es que esto se ha convertido en un problema cultural, o sea, se ha convertido en una mirada, en un ordenador de tipo cultural para las decisiones desde el Estado, ¿no? En los últimos años, décadas, hemos encontrado permanentemente una preferencia obsesiva del presente sobre el futuro en las decisiones políticas. Y últimamente, voy a tratar de ser lo más cuidadoso posible con las referencias político-partidarias, pero no lo puedo evitar, últimamente la preferencia del presente sobre el futuro es, yo diría, escandalosa, ¿no? Y uno de los elementos más críticos respecto del tema del presente sobre el futuro, esto es, la obsesión por el presente en detrimento del futuro, es el tema del déficit fiscal, el déficit fiscal crónico. El déficit fiscal se ha convertido en un ring de pelea, de box, digamos, ¿no? O sea, nosotros, los liberales, decimos que el déficit fiscal es una enfermedad que destruye. La respuesta es, ese es un argumento neoliberal. Todos los países del mundo, o la gran mayoría de los países del mundo, tienen déficit y tienen deuda. La respuesta, ustedes la saben muy bien, es uno puede tener todo el déficit y la deuda que quiere cuando tiene cómo bancarlo, cuando tiene espaldas. Pero en la Argentina, el déficit fiscal crónico no solamente genera un problema de incertidumbre coyuntural, sino que también genera comportamientos perversos, como por ejemplo, solucionar problemas de flujos afectando stocks. Por ejemplo, prohibir las exportaciones para frenar la inflación. Con lo cual, porque tengo un problema de flujo en el corto plazo, castigo una producción. Ya lo vivimos con la carne y ahora se está reproduciendo. Pero si uno mira con estos ojos el tema de corto y largo, futuro y presente en la toma de decisiones, va a encontrar todos los días este tipo de decisiones. Obviamente congelar las tarifas afectando la inversión, ponerle límites a las importaciones, con lo cual resuelve un problema de corto plazo de dólares y afecta a la producción futuro. No a la integración, no al libre comercio, proteccionismo. Nos está pasando ahora con el acuerdo Unión Europea-Mercosur. Entonces, como tengo un problema corto, afecto el largo. Obviamente usar las reservas para resolver problemas de hoy. Tener un presupuesto anual que es increíble. En existencia de evaluación de impacto se toman decisiones en el Estado y nunca se evalúa el impacto. Todo esto genera incertidumbre sobre las instituciones. Como la vida cotidiana es una suma de decisiones puntuales, las instituciones tienen que ajustarse también y por lo tanto las instituciones no son permanentes, sino que son una suma de cambios permanentes, ¿no? Y también sobre los valores elementales. Y como el futuro es impredecible, se acelera la decadencia. O sea, esto es uno de los temas centrales respecto de cómo el Estado y en algún sentido la política
genera esta incertidumbre estructural que nos castiga desde hace tanto tiempo. Siguiente, Carolina. Y esto tiene un impacto directo sobre las decisiones privadas, ¿no? Yo recordaba cuando oía el otro día a un político que le echaba la culpa a los empresarios por su egoísmo, por su angurria, ¿no? Pero fíjense ustedes lo que pasa cuando uno no tiene previsibilidad en las decisiones. Las tasas de retorno de las inversiones tienen que ser más, compiten con otros lugares donde hay más previsibilidad. Hay una tendencia natural, y no la quiero criticar, a la ganancia súbita o a la especulación, porque hay que aprovechar la oportunidad, porque la oportunidad tiene patas cortas y por lo tanto aprovecho la oportunidad de corto en lugar de apostar al largo. Apuesto a la inflación para apropiarme de renta. La inflación es un la incertidumbre es un motivador de inflación, porque no me quiero quedar atrás. Si me quedo atrás, pierdo la renta de mi trabajo porque otros remarcan más rápido. Incertidumbre sobre los contratos, naturalmente, y por lo tanto demando rentas extraordinarias para poder invertir. Y esto no es el resultado de un vicio del empresariado, es el resultado de tratar de sobrevivir en un marco de incertidumbre. Por lo tanto, la suma de los cortoplacismos racionales deteriora el futuro común. Estos cortoplacismos son racionales. Para sobrevivir en un mundo de incertidumbre hay que actuar acortando los tiempos de las decisiones. Por lo tanto, no tomo decisiones largas y el conjunto se perjudica. Y esto hay que tomarlo como un dato que mientras no se cambie el cortoplacismo, el largo plazo no va a aparecer, aunque parezca una redundancia. Carolina. Este es el resultado, ¿no? Fíjense la inversión. Nuestros niveles de inversión, la curva de abajo, vienen en caída permanente, que nos comparamos con Chile, y esto tiene resultados claros porque de vuelta, inversión es igual a largo plazo. O sea, la suma del cortoplacismo, perdón que parece una obviedad, la suma de los cortoplazos no es largo plazo. Siguiente. Y el resultado es un empobrecimiento estructural, ¿no? Sobre todo si nos comparamos con nuestros países vecinos. La pobreza en la Argentina creció, en toda América Latina bajó. Les dije que no les iba a dar buenas noticias y que no les iba a mostrar horizontes lindos, pero esto es lo que está pasando y tenemos que asumirlo como un dato para nuestras decisiones. Carolina. Las implicancias sociales del no futuro, ¿no? O sea, ¿qué le pasa a la gente en general, pero sobre todo a los más pobres? Y este es un tema que tenemos que tomarlo muy en cuenta porque estamos con un nivel de pobreza insoportable humanamente, socialmente y políticamente. Y sobre todo lo que pasa, y esto es lo que muestra Oliveto, es que la sensación de que no sé qué va a ser de mi vida tiene razones muy profundas, ¿no? Ya vamos a hablar de la educación en algún momento, pero la vivienda ha desaparecido como parte del proyecto en el que todos nos criamos. Nosotros, que somos unos privilegiados, nacimos sin duda con la idea de poder tener una vivienda, pero los sectores medios y pobres, de 2 generaciones para arriba, tenían la vivienda como un horizonte, el cortoplacismo eterno ha desaparecido, el ahorro como elemento de crecimiento personal también ha desaparecido. Se ha generado un fenómeno de guetificación, o sea, los barrios pobres se convierten en verdaderos guetos donde la gente vive en un marco sin futuro, no ve a su alrededor futuro para construir. Degradación de las instituciones básicas, que también forma parte del marco de todos, y por lo tanto la cronificación de la pobreza. La pobreza ya no sube y baja, como puede pasar en todos lados, sino que se ha ido cronificando y se transfiere de generación en generación. Los chicos pobres que nacen hoy tienen muy pocas probabilidades de no ser pobres en la próxima generación. Próxima.
A mí el tema de la educación me angustia enormemente y me anticipo a lo que voy a decir al final. Si es que vamos a tener un acuerdo político, este tema no puede estar ausente. No podemos seguir tolerando en silencio la deseducación estructural, ¿no? Fíjense ustedes, se tomó como gran meta de los argentinos invertir en la educación el 6% del Producto Bruto. Tenemos 168 días de clase versus 180, que es lo que marca la ley. Solamente el 14% de los alumnos del país tiene una jornada extendida. No sé si lo han invitado a nuestro amigo Alieto Guadañi, pero le sugiero que lo inviten para que hable de esto. El abandono escolar, solo el 43% de los chicos entran a la secundaria y muchísimo más en el caso de los chicos pobres. Los niveles de evaluación PISA dicen que el 66% de nuestros chicos están en nivel bajo. En el tema político no hay metas de largo plazo porque todo está definido por los gremios que priorizan sus intereses políticos al bienestar de los chicos. Y el tema ideológico, ¿no? En algunos momentos de mi vida política yo fui presidente de la Comisión de Educación, yo fui 3 veces diputado. Las 3 veces formé parte de las comisiones de educación. Y mi discusión permanente con nuestros adversarios políticos era la discusión de calidad versus masividad. Como ustedes saben, hay un sector de la política argentina que se opone a la evaluación porque dice cualquier cosa. Entonces, es más importante la masividad que la calidad. La Ley de Educación Superior, aprobada por el gobierno de los 2000, en el 2008-2009, tiene solamente 2 veces la palabra calidad. Yo tuve discusiones durísimas en ese sentido y la respuesta es que es más importante la masividad que la calidad. Entonces, este tema es un tema central de la construcción del futuro que hay que discutirlo ahora otra vez. Carolina. Vamos entrando entonces al tema al lado de las soluciones, vamos a pensar, y lo primero que quiero remarcar es que nosotros los argentinos, yo creo que desde el siglo XIX venimos cometiendo el error de suponer que somos tan ricos. Hemos sido unos defolteadores seriales. Recuerden ustedes los bancos Baring Brothers, etcétera, y no hemos tenido un comportamiento educado, como diría mi abuela, en el mundo financiero, entre otras razones por el supuesto de nuestra infinita riqueza que nos permitía resolver los problemas con una cosecha. Pues esto no es así. La Argentina tiene 16.200 dólares per cápita de valor de recursos naturales y tenemos Australia que tiene 180, pero también Japón que tiene 3.700, nuestros hermanos brasileños, y agradezco al señor embajador que esté presente, 37.000. Esto per se no es cierto que puede ser la base de la recuperación de la Argentina y mucho menos aún que con una cosecha nos salvamos. Por lo tanto, hay que tener comportamientos y pensamientos racionales para construir el futuro y no pensamientos mágicos como los que aparecen regularmente. Carolina. Y necesitamos una mirada sistémica, esto es, no podemos resolver el problema solo con una herramienta, porque, perdón por la obviedad, todo se conecta con todo. Y acá tenemos una de las conexiones más críticas que tiene la Argentina, que es su sistema jubilatorio. El sistema jubilatorio está absolutamente desfinanciado por los aportes limitados, porque muy poca gente aporta. Solamente el 20% de la población en edad de trabajar tiene empleo privado formal, y esto significa que nos cuesta el 10% del producto, el 50% del gasto público y el déficit de 5% del PBI. Pero además, con desincentivos al empleo formal por la legislación. Imagínense, yo iba a dibujar esta placa con una serie de flechas que se cruzan. Fíjense cómo todo se cruza con todo. Voy a tener más déficit fiscal si no resuelvo el problema del aporte al sistema jubilatorio y no lo voy a poder resolver si más gente no trabaja y se reforma la legislación. Entonces, si yo no tengo una mirada sistémica alrededor de estas interacciones críticas y resuelvo solo uno de los problemas, el sistema va a explotar. Y este es uno de mis mensajes principales. Este sistema no puede funcionar si no se mira con criticidad. Carolina. Entonces necesitamos
una discusión y una propuesta sistémica, ¿no? Porque sin consistencia el futuro se desarma muy rápido. Vuelvo a mi comentario anterior respecto, por ejemplo, del tema del sistema jubilatorio, ¿no? Esas tres variables deben ser tomadas en cuenta porque de otro modo el sistema se desarma muy rápido. Como todos somos un poquito no jóvenes, recordamos el tema del Plan Austral, ¿no? El Plan Austral fue una genialidad en su momento que hizo Juan Surril, mi querido amigo, lamentablemente lo hemos perdido hace poco, y el Plan Austral y él y Roberto Frenkel hicieron un diseño muy inteligente. El problema es que no pusieron en la ecuación las demás variables que condicionaban el gasto y no tuvieron suficiente apoyo político para resolver cuestiones como lo de las jubilaciones, etcétera, y el Plan Austral, que consiguió frenar la inflación, murió al poco tiempo. Y la convertibilidad le pasó lo mismo, fue una creación genial para frenar una crisis puntual y cayó por no tomar en cuenta la complejidad, ¿no? Y además porque siempre en cada crisis no tenemos los recursos necesarios para soportar los fracasos, ¿no? Entonces las soluciones parciales son explosivas por los niveles de pobreza. Con estos niveles de pobreza la tolerancia social es muy limitada, por las expectativas, o sea, si hay enormes expectativas y no se cumplen, el sistema explota, y por el financiamiento, no hay dinero para soportar errores. Pero además cuando hablamos de propuesta sistémica hay que explicitar las opciones ideológicas. O sea, yo no puedo hacer solamente un acuerdo de tipo económico si no me pongo de acuerdo entre los actores en el valor de temas centrales como la inversión, la estabilidad, el respeto a la ley, el respeto a las instituciones, las relaciones con el mundo, todas las cosas que yo iba planteando recién tienen que estar sobre la mesa. No puede haber solamente un acuerdo para firmar con el Fondo Monetario. Tiene que haber un paquete completo donde todos los puntos críticos estén incluidos. Es el camino más difícil, como lo veremos en un instante, pero es sin duda el más sólido. Adelante. ¿Cuáles son los desafíos de corto y mediano plazo? Puse una lista: generar credibilidad. Hay que pasar instantáneamente a la credibilidad, iniciar un camino de solidez fiscal, resolver el problema del endeudamiento, recuperar confianza en la moneda. La moneda está flotando en toda esta conversación. La moneda es la expresión más clara de la confianza en el largo plazo. Cuando hay moneda, hay confianza. Asegurar la transición desde la pobreza extrema, complejísimo problema político. Iniciar la recuperación de la educación, asegurar la recuperación empresaria de todas las empresas que fueron cayendo durante todo este tiempo y consolidar valores e instituciones. Siguiente, por favor. Tomé algunos desafíos de oportunidades. Esto que ven ustedes acá es lo que hoy día la Unión Europea le está pidiendo a los países para darles plata para plantear programas de largo plazo. Y perfectamente podríamos nosotros plantearnos estos objetivos como miradas de largo plazo, ¿no? Transformación digital, crecimiento y empleo inteligentes, cohesión social, salud y resiliencia. La salud va entrando hoy día de vuelta por el tema de los virus al centro de la discusión, políticas para la próxima generación y la transición verde. No tengo mucho tiempo, pero me encantaría tratar el tema de la transición verde y la descarbonización. Viene otro mundo, señores, viene otro mundo donde el valor de los hidrocarburos va a bajar enormemente, donde va a haber enormes desafíos tecnológicos y el que se quede afuera de esto pierde. Y por lo tanto, el tema de la descarbonización y la transición verde es un tema central para considerar en objetivos estratégicos. Siguiente. Clara, ¿tengo 5 minutos más? Sí, sí, por supuesto, Eduardo. Bueno, gracias. El marco político para las reformas
es muy complejo, ¿no? O sea, yo decía recién que tenemos que tener una mirada sistémica, donde se pongan sobre la mesa cuestiones. A ver, lo que yo vengo diciendo hasta ahora hay que convertirlo en papel, que es una forma metafórica de decir tenemos que tener un acuerdo. Necesitamos acordar una restricción estructural y generalizada al gasto y al déficit. Y cuando digo estructural y generalizada, digo nación y provincias. Imagínense usted la complejidad de que los legisladores, sobre todo los senadores que representan a las provincias, acepten voluntariamente una restricción al gasto y al déficit. Un acuerdo de consolidación de instituciones, de modo que tengamos una estructura institucional, el valor de la justicia, el cumplimiento de la ley, etcétera, que le dé horizonte. Vuelvo sobre mi obsesión del largo plazo. Nada será posible si los argentinos no creemos que las instituciones se mantienen. Y esto es muy difícil en un país donde básicamente la ley no se mantiene. Entonces, ¿quién va a invertir, construir, jugarse cuando tiene miedo a que mañana le cambien cualquier ley? Y esto tiene que estar. Un acuerdo de irreversibilidad legislativa. Necesitamos que las leyes centrales busquemos un acuerdo para que no se cambien dentro del año que viene o al cambiar el próximo gobierno. Yo tenía un slide, pero lo saqué porque es mucho, de todos los cambios brutales que ha habido respecto de leyes que han sido modificadas en muy poco tiempo. Grandes temas y pequeños temas. Yo estoy obsesionado con una brutalidad que se hizo el año pasado, que es el régimen simplificado para las sociedades simples, donde yo como diputado yo lideré esa ley en la Cámara, que es esencial para la apertura de nuevas empresas de todo tipo, sobre todo para los innovadores. Lo trabajamos muchísimo, lo acordamos, fue un trabajo fantástico en el marco de un proyecto de ley más amplio de promoción de la innovación. Lo primero que hizo el nuevo director de la IGJ fue destruirla. Por lo tanto, hoy día para un señor que quiere hacer una empresita de innovación, tiene que llenarse de papeles y perder el tiempo. Y la educación, ¿no? Ya hemos hablado del tema de la educación. Entonces, todo esto es un marco político muy complejo, pero que si no lo establecemos, no lo decimos y no nos lo fijamos como objetivo, no vamos a poder resolver los problemas. Carolina. Me quedó muy chiquito, les pido mil perdones. Les sugiero Eduardo Levi Yeyati, que estuvo, según he visto, dando conferencia en el club, publicó hace poco tiempo un artículo muy interesante en La Nación, donde habla de 9 objetivos. Ustedes no lo van a poder leer, porque yo tampoco, pero dice un nuevo acuerdo fiscal entre nación y provincias, una reforma tributaria, una reforma previsional integral, una ley de emergencia laboral, todos sabemos para qué, convenios laborales que se ajusten a la nueva estructura de costos, un instituto de formación laboral continua, una reforma educativa, un plan de conectividad universal, un piso mínimo de ingresos. ¿Por qué traje esto? Y pido disculpas nuevamente porque no se lee muy bien, pero lo pueden encontrar en el diario La Nación, porque está escrito. O sea, como esta propuesta de Eduardo Levi, hay varias. El punto es que hay que poder conseguir el marco político para poder implementarlas. Ideas serias como estas sobran en este marco que yo planteaba del esquema sistémico. Carolina. Pero además, para completarlo, para complejizarlo mucho más, o sea, yo sé que estoy planteando un modelo algo resbaladizo, creo que además hay que acordar metas. Las metas se pusieron, por ejemplo, en el acuerdo histórico de Israel en el año 83-85, que le cambió la vida al pueblo israelí,
Y entonces, acordar metas de inflación, metas de gasto, presión fiscal, deuda, inversión, pobreza y productividad. Esto es un plan de desarrollo, también es un corsé. O sea, uno cuando pone algo tan ambicioso, se pone un corsé. Pero si no nos ponemos este tipo de acuerdos, y además lo hacemos público y nos jugamos, va a ser solamente un planteo de por la galería o por la televisión, ¿no? Y como dije antes, a la Argentina no le sobra nada. Por lo tanto, necesita tener la Argentina necesita tener un marco clarísimo de a dónde quiere ir y cómo quiere ir. Adelante, Carolina. Bueno, vamos llegando al final. Obviamente ustedes me dirán, ¿y todo esto cómo? Porque ahora viene el tema de los acuerdos políticos. Sí, viene el tema de los acuerdos políticos con una enorme incertidumbre, ¿no? Ya empieza a aparecer en el horizonte el acuerdo por el tema del fondo. La señora vicepresidente propone acuerdos, o sea, es inevitable algún nivel de acuerdo político. Mi comentario es que no habrá acuerdo político posible si no se desarrolla en un marco sistémico, integral, como el que yo propongo. Yo propongo que no quiero ser demasiado, digamos, no es solamente mi pensamiento, pero se necesita una mirada integral. Y entonces, para ir terminando, el siguiente y último, por favor. Tomé dos ejemplos, ¿no? O sea, hay dos ejemplos muy interesantes y voy a empezar. El ejemplo de Israel fue un ejemplo fantástico. El primer ministro convocó a las fuerzas principales políticas y gremiales y los encerró en una chacra, en un kibutz, algunos kilómetros de Tel Aviv, y le dijo, muchachos, no salen hasta que no acuerdan, en serio. Y se consiguió un acuerdo como el que yo estoy proponiendo, con metas clarísimas de inflación, con un shock inicial para recuperar la moneda, poniendo en el centro el valor de la moneda, y luego con un programa paulatino de convergencia de las variables de precios y salarios, etcétera. Y eso se mantuvo, recordando que Israel es un gobierno parlamentario, se mantuvo a lo largo de las alianzas y Israel se convirtió en lo que es hoy. Gracias a que pudieron buscar acuerdos centrales con números y con nombres y apellidos y con una enorme consistencia política. Y dejo para el final el famoso acuerdo de la Moncloa, ¿no? El acuerdo de la Moncloa fue fundamentalmente para consolidar la transición política de España, ¿no? Para consolidar una transición política dificilísima de un país que venía de una guerra civil, pero también de una cuasi guerra en los inicios del proceso de transición después de la muerte de Franco y la consolidación de la instalación de la monarquía. Y introdujo, gracias a la grandeza de algunas personas, introdujo a España en Europa y la convirtió en la España que es hoy. Pero quiero marcar algo y lo hago muy a propósito. Uno de los actores principalísimos del acuerdo de la Moncloa fue Santiago Carrillo, presidente del Partido Comunista y que había luchado con las armas en la mano contra el franquismo, contra la derecha. Santiago Carrillo dijo, España está primero. Yo voy a dejar las armas, armas físicas y armas mentales en bien de España. Y lo digo a propósito, porque si esto no sucede, no vamos a tener futuro. Muchas gracias. Eduardo, muchísimas gracias. Acá, la primera pregunta, voy a combinar una experiencia personal, la Moncloa, y dos preguntas que me han hecho llegar.
Yo me acuerdo cuando empecé como productora de televisión, allá con el regreso de la democracia, trajimos a Tiempo Nuevo a todos los socialistas de Felipe González que participaron en las negociaciones y a todos los del Partido Popular de Aznar. Yo recuerdo que reuníamos en televisión a estos dirigentes españoles con dirigentes argentinos, todos se abrazaban, todos decían que era genial y este era el futuro de la Argentina. Sin embargo, no se concretó nada de eso. La pregunta es, y acá sumo dos preguntas, es, ¿será que los políticos argentinos lo único que intentan es mantener sus privilegios? Y segundo, ¿será que a la Argentina le han faltado líderes políticos para hacer estos acuerdos? Empiezo por la segunda. Las dos están combinadas, ¿no? Venimos de una larga historia de enfrentamientos, con algunas cuestiones culturales muy fuertes. Tal vez alguno se ríe de mi obsesión con el tema de que no nos salvamos con una cosecha, pero la política argentina viene de muchos años de mirada cortoplacista, donde el objetivo es pasar a la historia cambiando todo en muy corto plazo. Y la Argentina no ha podido, y además viene de una consolidación de una estructura política difícil de manejar, ¿no? El tema del sindicalismo ha sido una mochila a lo largo de la historia argentina. Hemos tenido líderes para todos los gustos, que no han podido superar estas restricciones, que han cometido errores graves. Digo, Raúl Alfonsín pasó a la historia por su apoyo a la democracia, por su transformación de la democracia, pero no pudo superar sus carencias conceptuales sobre la economía. Menem pasó a la historia por la convertibilidad y por la explosión de inversiones, pero no se animó a dar el paso largo para poder sostener. Bueno, y así, y no quiero abrir opiniones porque serían muy duras sobre el tiempo kirchnerista, pero en síntesis, Clara, es una combinación de ambas cosas, de tus dos preocupaciones, de por qué no hemos podido salir adelante. Eduardo, acá me hacen llegar una pregunta. ¿Por qué la oposición no concentró su campaña en el gravísimo afer de las vacunaciones VIP y no acentuó sus críticas sobre este tema? Y si no crees que es necesario armar un frente 70% anti-kirchnerista para poder hacer los cambios que vos proponés. No estoy de acuerdo con el planteo sobre el tema de las vacunas. Hemos hecho de todo lo que ustedes se puedan imaginar. Pedidos de informes. Obligamos a venir a los ministros al Congreso. Denuncias judiciales. El exministro González García y todos los demás están en una situación muy complicada con el tema del vacunatorio VIP. O sea que, porque además el tema del vacunatorio VIP tiene unas implicancias éticas e institucionales inaceptables. Por lo tanto, no estoy de acuerdo con ese planteo. Respecto del tema de un frente antikirchnerista, bueno, a ver, hemos mantenido una coalición muy importante, muy fuerte. O sea, es notable porque en un país donde las coaliciones duran poco, Juntos por el Cambio se ha mantenido y ahora estamos muy vivos y muy activos. Entonces, pero yo sé a dónde va la pregunta. Digamos, ustedes solos no van a poder. Y es cierto, solos no vamos a poder. Entonces, vamos a tener que ampliar esta coalición con aquellas personas del mundo peronista, por ejemplo, que quieran tener una mirada sistémica, que quieran cambiar profundamente, etcétera. Y yo creo que es posible. Creo que hay gobernadores y dirigentes que van a poder hacer esto en un marco político muy complejo como el que se va a dar a fin de año. Pero en síntesis, vamos por ese camino. Queremos armar una coalición en este camino. Eduardo, acá uno o dos preguntas. En realidad son dos reflexiones. Una dice,
La decadencia argentina empezó en el año 1946 con las estatizaciones y el surgimiento de gremios dominantes. Obviamente es una crítica al peronismo, y más actual la pregunta es también si el peronismo es capaz de sumarse a las ideas que vos has planteado. Hay peronismo que sí, hay peronismo que sí, hay una cantidad, hay gobernadores y dirigentes peronistas que sí, y además se van desprendiendo poco a poco del kirchnerismo. Además, si no lo logramos, todo esto que yo propongo no se va a poder hacer. O sea eh, como se dice en el barrio, no quiero ser batidor y contarles con quién estamos hablando. Pero sí hay gente con la cual estamos de acuerdo todos y creo que van a tener que ceder, porque además si no es imposible, Clara. Estamos muy esperanzados en ganar 5 senadores ahora para sacarle la mayoría, el quórum al peronismo, al kirchnerismo del Senado, y con eso vamos a volver a tener un Senado donde se pueda discutir, pero insisto, sí vamos por un diálogo con el peronismo racional. Siguiente pregunta, ¿cuáles serían los primeros pasos a dar para salir de las decisiones coyunturales y encarar un acuerdo nacional sostenible entre las fuerzas políticas y concentrarnos en el mediano y en el largo plazo? Bueno, yo he intentado plantearlo a lo largo de esta charla, ¿no? La primero que hay que hacer es tener un libro, no sé mejor la palabra, o sea, un programa como el que yo propuse recién en alguno de los cuadritos, donde se ponga énfasis en los en las instituciones, en los acuerdos cuantitativos, en las modificaciones estructurales, en los mecanismos para la recuperación de la moneda. Sin ello, no recuperamos la moneda y no frenamos la inflación de un golpe no hay salida. O sea, todo eso son los componentes. Y por eso he intentado insistir mucho, que es, a ver, voy a poner un ejemplo. Suponete algo parecido a convertibilidad y plan austral para poder frenar de una el tema de la inflación. Pero eso solo no alcanza. Entonces, yo puse toda la lista de cosas que hay que ponerlas en la mesa para poder tener un programa de largo plazo. Acá hay una reflexión que acompaña lo que vos señalaste en el tema de educación. Dice, para hacer una comparación en perspectiva, la recaudación del impuesto a las ganancias para las empresas y las personas humanas es menos del 5% del PBI. No alcanza, y esto es una ironía, claro está, ni para sostener una educación de baja calidad. No, seguro, seguro. Yo por eso pongo el tema de la educación. Imagínense que nos sentamos mañana en una mesa, todos los que yo digo, y venimos con la carpeta. La carpeta tiene que tener a la educación, y lo tiene que tener de una manera tal, lo voy a decir, voy a hacer una alusión que no quería hacer. La carpeta tiene que asegurar que se vaya a Baradel. La carpeta tiene que asegurar que se cambie el estatuto del docente. La carpeta tiene que asegurar que haya metas y objetivos firmados por todos los gobernadores de que van a usar el dinero que reciben para cumplir los objetivos. Sin duda, miren, ha sido muy brutal, para mí fue un sopapo enorme el efecto Toyota. El efecto Toyota de los chicos no saben leer el diario. ¿Por qué? Porque muestran un ejemplo concreto. No puedo tomar chicos. Hay varios investigadores que muestran cuál es la relación entre nivel educativo y crecimiento del producto. Y muestran cómo con un nivel de educación como el que tiene la Argentina no se puede crecer. ¿Por qué? Porque llega un momento en que querés traer la fábrica Toyota Plus, necesitas 5.000 personas y no los encontrás. Entonces, todo lo que nosotros queremos hacer de crecimiento de largo plazo está restringido porque no tenemos la cantidad de personas educadas y capacitadas para hacerlo. La educación tiene que estar en el acuerdo.
Eduardo, quiero recordarte que el efecto Toyota fue declaraciones que justamente en el marco de las charlas del Rotary hizo el presidente de Toyota, Daniel Herrero, justamente ocupaba tu lugar en ese momento. Bueno, felicitaciones al Rotary, porque la verdad es que dijo algo muy interesante. Una nota de pie de página. Para el 9 de julio, yo vivo en un barrio cerrado. Con mi mujer decidimos comprar locro para celebrarlo los dos juntos. Lo compré a las 12:30, 1:30, 2 menos cuarto, 2:15, el locro no llegaba. Entonces llamo al negocio y la chica me dice, uy, otra vez. Dice, deje que yo se lo llevo. Cuando me trajo el locro, le pregunté qué había pasado. Y me dice, todos los días tomamos chicos repartidores que no pueden entrar a los barrios cerrados porque no pueden leer el plano. No pueden leer el plano, no tienen relación con las coordenadas claras. Imagínate vos lo que significa eso para poder crecer con esos recursos humanos, ¿no? Eduardo, siguiente pregunta. ¿Cuál es tu expectativa frente a las elecciones, a las PASO del próximo domingo? ¿Y cómo crees que puede reaccionar el gobierno frente a los resultados? Como todos dicen, es muy difícil medir, porque es muy difícil, hay mucha incertidumbre, cuánta gente va a ir a votar, etc. La única relación que yo tengo es el hecho de que si uno conecta variables económicos sociales como las que mide Oliveto, por ejemplo, o el salario en dólares, todos los gobiernos que han tenido estos números les ha ido mal en las elecciones. Con lo cual yo espero que efectivamente le vaya mal al gobierno en estas elecciones. ¿Cómo va a reaccionar? No lo sabemos. Lo que seguramente va a reaccionar es gastando muchísimo más de aquí a noviembre, lo cual va a ponerle bomba, le va a dar bomba a la situación fiscal. Pero es muy impredecible, porque no tenemos presidente y porque tenemos una presidenta imprevisible, así que es muy difícil saber cómo van a reaccionar. ¿Cómo definirías el momento actual de las fuerzas de la oposición? Hay una crisis que tiene que ver con la transición de los liderazgos, hay diferencias muy marcadas, están todos los días en los diarios. ¿Cómo definirías este momento de las fuerzas de la oposición? No, yo lo desdramatizo el tema. Yo trabajo mucho con Patricia Bullrich, pero será porque ya no tengo más 20 años o porque tengo algunos años de experiencia, me llevo muy bien con todos. Y nosotros tenemos, fíjense que habiendo perdido una elección, la coalición se mantiene. Las grandes decisiones se discuten armoniosamente y se resuelven armoniosamente, y hemos conseguido armar listas de las PASO en un marco muy civilizado. O sea que yo quiero desdramatizar la crisis, estamos muy bien y y además hemos mantenido las reglas. No hay ruptura de reglas. Así que yo creo que tenemos futuro. Eduardo, yo tengo acá unos datos. Durante el primer gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, los planes llamados Trabajar eran aproximadamente 240.000. Hoy los planes, con otro nombre, Potenciar Trabajo, llega a 1.200.000. ¿Cómo desarmás esto? Yo lo puse en alguno de los cuadritos y es enormemente complejo, Yo cada vez que veo las manifestaciones, que es una competencia entre los diversos grupos, yo digo, estos tipos se están además posicionando para el futuro, ¿no? Para sentarse a la mesa. Va a ser muy complejo. Hay una parte de los planes que hay que mantenerlos porque hay mucha gente que no come. Y nosotros no podemos generar más hambre. O sea, hay una parte muy importante. Hay que hacer varias cosas. Una de ellas es que hay que evitar las duplicaciones. Hoy día no hay ningún análisis serio respecto de quién tiene 4 planes y quién no tiene ninguno. Primer tema. Segundo tema, hay que desarrollar programas de trabajo bien ordenados con los municipios y las provincias para que haya una transición al trabajo relativamente razonable. Y la otra cosa es que hay que intentar crear trabajo. Si no modificamos la legislación laboral,
no hay creación de trabajo. Nadie toma una persona, ni siquiera para barrer la fábrica. Por lo tanto, es vital que haya una reforma laboral que permita que se genere trabajo. Pero es lento, muy complicado, no hay nada mágico y hay que evitar la tentación de frenarlo de golpe, que vamos a tener un desastre social. Me quedan dos preguntas. Una de ellas, has sido secretario de la lucha contra el narcotráfico. Quisiera una reflexión tuya sobre lo que está viviendo la ciudad de Rosario. Y no solo Rosario, pero bueno, los datos últimos de Rosario son espeluznantes. Una reflexión tuya sobre este tema. Esto es el resultado de un clarísimo abandono en el trabajo de las fuerzas de seguridad en Rosario. Yo digo, hay que compararlo con lo que pasó durante el tiempo en que Patricia fue ministra de Seguridad. El tema de la droga es un tema sistémico, integral, que se trabaja desde varias perspectivas, y esto no se ha hecho, y es notable que Rosario sea la ciudad más crítica en este sentido. No hay otra Rosario en la Argentina. Entonces, la única manera de resolver esto es empezando desde cero, con una enorme inversión de las fuerzas de seguridad, en las fuerzas de seguridad, y se puede lograr. Se logró en algunos lugares de Colombia, ¿por qué no se va a lograr en Rosario? La última pregunta, a tu juicio, ¿qué es lo que está en juego en las elecciones del próximo domingo? Claramente está en juego, a ver, en una conversación con mi querido amigo Luis Almagro, secretario general de la OEA, me dijo: Eduardo, yo tengo una intuición que puede ser una información. Los cubanos le dijeron a los venezolanos, ¿cómo hicimos nosotros, Cuba, pobrísimos como somos, para sobrevivir durante tanto tiempo? Primero, dejamos que se fuera la gente que no, se fueran los burgueses. Segundo, nos apropiamos de todo el aparato institucional. Tercero, hicimos acuerdos con los socios que encontramos en todo el mundo que nos fueron alimentando durante todo el tiempo. Chávez y Maduro oyeron ese consejo. Emigración, apropiación institucional, acuerdos políticos. Yo creo que hay en el kirchnerismo un aroma, porque Cristina iba mucho a Cuba, ¿no? Hay algún aroma de ese tipo. Eso por el lado más político, pero también por el lado económico. La Argentina tiene que resolver el problema del Fondo Monetario, y si no vamos a tener un desastre, una explosión económica. Entonces, y si el kirchnerismo refuerza su poder, vamos a tener una explosión económica. Se juega mucho, se juega el largo plazo hacia la venezualización, que es la acumulación de todo el poder, y se juega también el corto plazo respecto a la posibilidad de salir de la situación económica. Eduardo Amadeo, muchísimas gracias. Presidente Llamazares. Señor Llamazares, ¿podrá activar su micrófono, por favor? Bueno, en primer lugar agradecerle a Eduardo, quien conozco desde antes de que tuviera barba, o sea que lo conozco antes que su señora. Realmente muy buena tu presentación, nos has dejado un montón de ideas, de preocupaciones, de modo entonces que quiero despedir al señor embajador y al orador del día de hoy, concluyendo nuestra reunión plenaria. Así que muchas gracias nuevamente. Gracias, hasta luego. Chao. Buenos días. Bueno, y antes de pasar a los grupos pequeños, permítanme dar algunas reflexiones, algunos comentarios acerca de las reuniones presenciales que comenzarán el miércoles próximo, ya que hemos recibido varias consultas y sugerencias sobre su oportunidad y su organización. La decisión de la Junta Directiva de reanudar los clásicos almuerzos en el Hotel Libertador después de 18 meses fue muy cuidadosamente evaluada
atendiendo a las demandas de muchos consocios para volver a encontrarnos alrededor de una mesa, que es una de las razones de ser de este club. La Junta Directiva, en primer lugar, decidió designar un comité de presencialidad integrado por los señores Federico Carenzo, Federico Eijo, Miguel Maxwell, Javier Sánchez de la Puente y el doctor Sergio Huitis, para estudiar el tema y coordinar los detalles protocolares con el hotel. También recibimos sugerencias e ideas de todos los miembros de la Junta Directiva, en particular la del ingeniero Juan Insúa. La Junta Directiva, siguiendo las recomendaciones de este comité, tomó la decisión de comenzar los almuerzos bajo un formato híbrido a partir del 15 de septiembre próximo, respetando una serie de restricciones en cuanto a los temas de prevención y al número de asistentes. Un aspecto a tener en cuenta fue la forma de facturar el importe de los almuerzos. Hasta ahora la mayoría de los socios habían decidido seguir abonando esos importes en concepto de aporte de fondo solidario. Esa generosa decisión permitió realizar donaciones a entidades benéficas durante la pandemia por más de 8 millones de pesos. La decisión aprobada durante la última reunión de Junta fue facturar por el mes de septiembre en concepto de almuerzo / fondo solidario a los que pagaban el fondo solidario el importe equivalente a 5 almuerzos y 3 a los que no lo abonaban anteriormente. A partir de octubre se facturará a todos por igual. Si alguno de los socios deseara solicitar una dispensa del pago del concepto de almuerzo o fondo solidario, podrá dirigirse a la Junta Directiva, la que analizará las solicitudes en función de las disposiciones reglamentarias vigentes y siempre teniendo en cuenta que los conceptos facturados a los socios constituyen el principal ingreso del club para abonar sus gastos y cumplir sus objetivos. Sepan disculpar los inconvenientes que podamos haber incurrido, pero estamos convencidos que la vuelta a la presencialidad será realmente algo que es muy esperado por todos y que seguramente nos permitirá volver a las mejores tradiciones del club. De modo entonces que muchas gracias a todos los que plantearon, como digo, sus dudas, sus inquietudes y propusieron sus sugerencias. Muy bien, entonces, ahora sí, vamos a dar por concluida la reunión y pasamos a las reuniones de los grupos pequeños. Por favor,